Aquí está ya con nosotros Jesús Díaz. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días. Buenos días, Evaristo. Buenos días, público. Muy bien, me gusta que traigas todavía entusiasmo, a pesar de que ya estamos avanzada la semana, ¿verdad? Sí. Qué barbaridad, qué rápido, qué rápido. Sí. Bueno, pues el tema de hoy, Jesús, algo que llamó mucho la atención y que ha generado muchas preguntas. Resulta que nos llegó una información oficial de que en la cárcel el femenil, en el Cerezo de allá de Cotlán del Río, una interna lastimó a otra dentro de la cárcel. Entonces, evidentemente, se hicieron las investigaciones y se le está procesando a la interna que causó el daño. No sabemos qué delito estaba, por qué delito estaba ahí, pero lo que llama la atención es, Jesús, que dentro de la cárcel se pueden seguir cometiendo delitos y graves, ¿no? Porque también hemos escuchado de motines, de asesinatos dentro de la propia cárcel. Entonces, aquí dos cosas. Primero, pues la seguridad de las cárceles, pero en principio, ¿qué pasa cuando una persona recluida comete otro delito de determinadas características? ¿Es procesada igual con las mismas agravantes o peores que una persona que está en libertad? No, de acuerdo a lo que me mencionas, y al parecer por ahí estaban investigando o imputando por delito de violación. Así es, en este caso. Sí, ahí tratándose de cualquier delito que se cometa dentro de la cárcel, y de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, esas conductas deben de denunciarse ante el Ministerio Público de acuerdo al artículo 40 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Si alguna de las conductas previstas en ese artículo llegasen a concluir delito, tales hechos se harán del conocimiento del Ministerio Público para los efectos legales conducentes. Es decir, que cualquier procedimiento o delito que se cometa en la cárcel pues es tratado igual que cualquier otro, aunque estuviese en libertad, ya que al darle vista al Ministerio Público se tiene la obligación de iniciar el procedimiento con la investigación. Desde luego, dando inicio a este procedimiento en la primera fase, que es la investigación administrativa y posteriormente la complementaria, para solicitar así la audiencia inicial, y ya que está recluida, pues tendrá que acudir al procedimiento de esa manera. Si dentro del procedimiento se encontraran elementos para enjuiciarla, será necesario su proceso. Consecuentemente podrá ser condenada de la misma forma. Entonces el procedimiento es similar como si estuvieras libre, en libertad. Solamente que en estos casos quien tiene la responsabilidad de darle parte al Ministerio Público pues es la propia cárcel, a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal, quien tiene que darle vista y iniciar con las indagatorias. ¿Y cómo se combina con el otro proceso por el cual está en la cárcel? Si ese segundo proceso del cual pudiera estar en juicio o incluso condenada, pues si estuviese ya condenada se suman, de acuerdo a lo que dice el Código Nacional Federal, el Código Penal Federal, la prisión, en su artículo 25, la prisión consiste en la pena privativa de libertad personal. Su duración será de 3 días a 60 años y solo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Entonces este artículo contempla la suma del delito que por el que esté purgando, sí, y hacia el delito que se le está sumando por la conducta que haya realizado dentro del interior de esa cárcel, ¿no? Ahora, ¿tiene alguna ventaja o desventaja que ese delito se cometa en la cárcel? Es decir, pues ya la tienen ahí, o eso facilita, o es más trámite. Desde luego, la intención es que no se cometan delitos de esa sí, claro, naturaleza, ¿verdad? Pero el hecho de que esté recluida, pues lo que deja en evidencia es que las propias cárceles pues carecen de la seguridad que deben proporcionar, o está fallando algo dentro del sistema penitenciario, en razón de que los delitos deben prevenirse más estando recluidos. Claro. Si en la comunidad lo que se busca es que el delito no se cometa, tal vez previniendo acciones, en la cárcel distrital o en la cárcel de mujeres en la que se dio los hechos, pues lo que se trata es de que estén readaptándose, pero con la seguridad y que les debe brindar el propio penal. Entonces, no facilita una circunstancia, yo creo que la dificulta, porque deja en evidencia la falta de capacidad en la administración de esa institución o de esa instancia para evitar los delitos, ¿no? Claro. Ahora, hemos recibido muchos boletines de la Fiscalía que también dicen se gira una orden de aprehensión, pero el indiciado ya está en la cárcel.
Entonces dicen que van a la cárcel a hacer la detención y yo no entiendo cómo van y dicen, venimos por este preso, bueno, pues ya está el preso, lo sacan y lo vuelven a meter a la misma celda. O sea, ¿qué pasa y a dónde lo llevan? ¿O es mero trámite administrativo? Lo que pasa es que la orden de aprehensión pues es parte de la figura del procedimiento, es decir, cuando ésta se gira, pues es atendiendo al tipo de delito que se cometió. Tratándose de delitos no graves, pues se cita a las personas, pero tratándose de delitos graves, se les gira orden de aprehensión. Para aplicarse esta, ya estando detenidos, se entiende que se le notificará al recluso para que enfrente su proceso. Pero en realidad lo que marca la orden es el tipo de delito que se está cometiendo y la causa que genera el procedimiento. Entonces, no es en sí tácitamente el hecho de que hay una orden de aprehensión, vamos a prenderlo. Sino lo sacamos y lo volvemos a meter ahí. Hay una orden de aprehensión derivada de una investigación que concluyó elementos suficientes para darle inicio al procedimiento y hay que ejercer esa orden para sujetarlo al proceso. Dependiendo del tipo de delito, será lo grave de la orden, si es una orden o una citación. En este caso, tratándose del delito de violación, que es el que se estaba señalando en la nota que me mencionas, pues es evidente que son de los considerados graves, tendrá que ser iniciado el proceso como una orden. Y sí, efectivamente se hará valer aún estando detenida en el lugar, ya que el procedimiento se sumará a lo que ya ¿Pero se queda en la misma cárcel o cambian de celda o qué? Eso ya es una cuestión derivada de la cuestión administrativa, ¿no? En qué cárcel de ahí mismo se va a designar de acuerdo a su peligrosidad o de acuerdo a la designación del proceso. Pero si el espacio en el que ella debe brindar la condena que tiene o está purgando una condena, pues puede quedar en el mismo lugar. Ese es nada más en el sistema de reclusión para detenerlo y enfrentar el juicio libre o detenido, pero en este caso, estando detenido, pues va a quedar detenido. Claro. Lo que sí es cierto es de que si dentro de la consecuencia del proceso resultara condenada, pues se le va a sumar la pena a las ya realizadas, ¿no? Incluso tratándose de las hipótesis, si la persona estuviera recluida por un delito que pudiera en su proceso adquirir su libertad, cuando existe otra orden de aprehensión, pues ya no adquiriría su libertad, se tendría que quedar a enfrentar el otro proceso. Es importante que el seguimiento de la orden se le realice a través de la notificación, ya sea estando recluida, tratándose de una persona así, que el hecho de que esté libre pues es para sujetarla al proceso, ¿no? Así es, y esta nota que te digo, de muchas que podríamos citar, de una mujer que agrede a otra dentro de la cárcel, pues pareciera el pan de cada día, y eso es justo el tema más inquietante, Jesús, que ni en la cárcel están a salvo, número uno, ¿no? Sí, ahí en la cárcel pues tiene deficiencias y sobre todo pues a nivel mundial se conoce que la sobrepoblación en una cárcel pues genera otros actos que pudieran derivarse delictivos, ¿no? Pues el control de reclusos pues implica que si no se tiene tal, pues genera otro tipo de cuestiones que pudieran afectar. La corrupción, por ejemplo, también es otra de las causas por las que se cometen delitos dentro de la cárcel, en las cárceles, cuando las propias autoridades administrativas o el personal penitenciario de seguridad, pues se presta, ¿no?, a actividades corruptas, y eso puede generar pues también las conductas delictivas, que los reclusos cometan delitos. Otra de las causas pues pueden ser las pandillas dentro de las propias instituciones o las cárceles. Se encuentran grupos delictivos que se conforman en pandillas y a veces delinquen en el interior, someten a los demás, inclusive afuera de la propia cárcel realizan actividades delictivas que se proyectan a la población, pero muchas de ellas vienen a veces del grupo delincuencial que se encuentra recluso, ¿no? Los conflictos internos entre reclusos a veces también generan consecuencias en los delitos, como pudieran ser las extorsiones, agresiones o asesinatos dentro de la propia cárcel, pero que se derivan de los conflictos que los mismos internos tienen, ¿no? Las deficiencias en la seguridad, cuando las cámaras fallan, a veces pues hemos sabido en los medios a veces de fugas que se dan y no porque las cámaras fallen, pues, sino que están coludidos los propios policías también, ¿no? Entonces se conjuga la corrupción, las pandillas, las deficiencias en la seguridad, los problemas en la infraestructura. Hay muchas razones por las cuales pueden causar más delitos dentro de las cárceles cuando no se tiene
pues las condiciones para poder evitarlos, ¿no? Claro. Lo que es muy conocido son los ingresos ilegales de objetos prohibidos, como lo son pues armas, a veces punzocortantes, objetos prohibidos, improvisados. ¿Y qué decir de sustancias ilícitas? Luego, en algunos casos, las drogas que introducen, dispositivos de comunicación, muchas de las cosas que pudieran están prohibidas, causar pues un daño, se encuentran dentro de las cárceles, es decir, no hay un límite, una barrera que lo impida, y pues eso se conjuga, y al final de cuentas pues los delitos que se cometen en el interior pues también pueden ser por muchas de esas causas, ¿no? Y este asunto nos lleva a lo más importante, enfrentarnos con lo más importante, que nuestras cárceles desde hace años, no sé, quizá toda la vida, no han servido para lo que hoy se desea, que es la readaptación social. De hecho, si recuerdas, han ido cambiando los nombres, ¿no? Antes eran los reos, antes eran los presos, ahora son las PPL, personas privadas de la libertad. Lo que ha ido cambiando es el lenguaje, pero la situación es exactamente la misma. No hay readaptación social. Afortunadamente uno que otro pues se puede salvar, pero todo el tiempo escuchamos situaciones como esta, que dentro de la cárcel se cometen delitos que pueden ser tan graves como este que estamos comentando, el de violación o incluso el de homicidio. Sí, esas circunstancias se cometen constantemente a raíz de pues la sobrepoblación que mencionaba, el hecho de que no haya un control en la gente que se encuentra dentro reclusa. Es difícil pensar en qué condiciones va a estar la persona dentro de la cárcel, ¿no? Hay muchos de ellos que llevan procesos y que no han sido aún condenados y que pudieran tener la libertad y ya estando en contacto con personas que pudieran mostrarles otro tipo de estilo de hacer las cosas, y pues a veces salen más preparados para delinquir que adaptados, ¿no? Por eso el nombre ese, ¿no? De la Universidad del Crimen, ¿no? Sí, entonces es complicada esa circunstancia. Sin embargo, pues en el sistema judicial se pretende pues, principalmente evitar la comisión de los delitos, y si en el sentido de tener que condenar a una persona, pues al momento de que está recluida, pues está a disposición del Estado, y su seguridad, su libertad está a toda disposición, y ahí si este Estado no puede proporcionar esa seguridad, pues causan esos delitos, ¿no? La persona que sucedió el hecho que mencionábamos de la nota, pues está recluida sin saber por qué delito, pero quedó expuesta ¿Qué? Que le cometieran un acto que probablemente sea responsable del delito de violación, la persona que le agredió, pero se entiende que eso no debe pasar en las cárceles porque están bajo el resguardo del Estado, la seguridad que el Estado les debe proporcionar para la readaptación, y sobre todo por su seguridad. El hecho de estar ahí es porque van a readaptarse, no a afectárseles más, ¿no? Y los derechos humanos, que son los que se vigilan en estos casos, también el Ministerio Público está sujeto a ese control, a esa vigilancia. Entonces sí es un conjunto de dependencias las que tienen responsabilidad de los hechos que suceden en el interior. Y no hemos escuchado, Jesús, no sé si tú lo hayas escuchado de tu parte, que alguien haya denunciado o demandado al Estado por haber sido lesionado o víctima en una cárcel. Sí, es difícil conocer situaciones como esas, porque la mayoría de las personas que salen lo que menos quieren es volver a enfrentar un proceso. Pero sí podrían hacerlo. Sí, podrían hacerlo. Desde luego, las personas que han sido recluidas de manera ilegal tienen todo el derecho de demandar la reparación de daño. El interior, lo que le sucede en el interior también es causa de lo que pudieran denunciar. Sin embargo, pues están susceptibles a que les pudiera causar un mal mayor, o en muchas ocasiones el miedo precisamente de que les genere una consecuencia, pues evita que puedan denunciarlo. Entonces, sí hay muchas personas que han sido recluidas de forma ilegal, y que cuando salen de sus circunstancias en las que los llevó a ese hecho, pues ya no quieren saber más de la reclusión o de la confrontación con el Estado, ¿no? Así es, muy interesante. Pues muchas gracias, Jesús, por hacer luz en este tema interesante. Hoy vemos pues que seguimos padeciendo, sufriendo con no tener unas cárceles adecuadas para que el delito ahí se corte, ¿no? Que ya quienes estén ahí pues salgan readaptados. Pues no, si ahí mismo se están dando más delitos, ni hablar. Es una tarea, un tema pendiente de todo el Estado mexicano, ¿eh? Así es, un tema difícil que se debe atender por el Estado, y pues tratar de evitar que sucedan esos hechos,
primero pues previniendo el delito, ¿no? Así es. Muchas gracias, Jesús. Excelente día. Excelente día, Barista. Hasta pronto.